it's getting very close to Thanksgiving. Ya estamos muy cerca del Día de Gracias. And when that happens, we often think of the most famous American ship. Y cuando esto se acerca a la fecha, pensamos en el barco más famoso de la historia de los Estados Unidos. Maybe the most famous ship in the world. Y de hecho quizás sea aún el barco más famoso del mundo. Well, of course, we're talking about the ship called the Mayflower. Estamos hablando del barco llamado el Mayflower. You know, the Mayflower also means lily of the valley. Este barco también tiene un nombre como de una flor, que es como la lily del valle. And it was a ship, but it wasn't very impressive. Y sabe que era un barco, pero realmente no era nada muy especial. It was about 100 feet long and about 25 feet wide. Era como 100 pies de largo y como 25 de ancho. And it only served on the ocean for about 12 years. Y la verdad su uso en el mar fue como nada más de 12 años. About 400 years ago. Esto ocurrió hace como 400 años atrás. But it was so important because it carried the spiritual founders of this country to the New World. Pero este barco es tan importante porque en ese entonces fue el barco que transportó a los líderes y fundadores espirituales de este país en aquel entonces. These people were called separatist pilgrims. Estas personas les llamaban los separatistas y los peregrinos. And they were from England. Venían desde Inglaterra. And they were called separatists because they were separating themselves from the Church of England. Y se les llamaba separatistas porque ellos se dividieron, se separaron de la iglesia de Inglaterra. The Church of England was under the command of the king. Y es que para que usted entienda, la iglesia de Inglaterra, el líder de la iglesia era el rey. And these pilgrims didn't feel that there should be a secular or a political leader telling them what to do spiritually. Y estos peregrinos decidieron firmemente que una persona secular o política no podía estar dirigiendo su iglesia. Their beliefs are pretty much the same beliefs that I believe about Jesus Christ being supreme. Y las creencias de estas personas son prácticamente las que yo tengo ahora, de que nuestro Señor Jesucristo es el jefe supremo. Their lives were conducted by the Bible. Sus vidas se conducían por lo que decía la Biblia. And they were deeply, deeply committed to a personal relationship with Jesus Christ. Y eran personas que estaban profundamente comprometidas con tener una relación personal con Jesucristo. But they decided that they would try to get away from the Church of England. Así es que ellos decidieron que se iban a separar de la iglesia de Inglaterra. So they escaped from England and went to country of Holland. Así es que se fueron de Inglaterra y se mudaron a Holanda. Looking for religious freedom. Buscando allí tener esa independencia religiosa. And it was very dangerous. A couple times they were caught. Era algo muy peligroso y de hecho 2 veces los descubrieron. You know, if you opposed the king and the Church of England, you could go to jail. Y es que en aquel entonces, si tú no hacías caso a lo que te decía el Estado de Inglaterra, podías terminar en la cárcel. They could confiscate all of your wealth. Aún confiscaban todos sus bienes. Or they could even kill you. E incluso podían llegar hasta la muerte. But they took these risks and they went to Holland to find religious freedom. Así es que ellos se tomaron ese riesgo y se escaparon a Holanda para poder tener esa libertad religiosa. But after 12 years they decided they needed to leave. Ya en un lapso de 12 años se dieron cuenta que mejor se iban a querer ir a otro lugar. They were troubled because their kids were picking up the Dutch culture and language. Y es que se empezaron a notar que sus hijos ya estaban creciendo con esta cultura holandesa que no era lo que ellos querían. So they decided, you know, instead of being in Holland, we're going to go to the New World and establish a new Christian colony. Es así como ellos tomaron la decisión de irse a aquel lugar que ellos llamaban el Nuevo Mundo e instalar una colonia pero cristiana.
So they sold what they had, and they got 2 ships. Así es que vendieron todo lo que tenía y obtuvieron 2 barcos. One of them was the Mayflower. Uno, el que le comenté, el Mayflower, Another one was called the Speedwell. y el otro se llamaba el Speedwell. And they got on these 2 ships in August of 1620. Así es que toda esta gente en 1620 se subieron a estos 2 barcos And they took off on this 3,000-mile ocean journey to the New World. y empezaron este viaje de 3,000 millas a lo que llamaban ellos el Nuevo Mundo. But it was very, very difficult. Pero fue un viaje bastante difícil. When they were out at sea, they saw that this one ship, the Speedwell, started to leak really bad. Apenas habían salido al mar cuando se dieron cuenta que el barco, el Speedwell, tenía una fuga de agua muy grande. So they had to go back to England Así es que se tuvieron que regresar a Inglaterra to get it, to patch up the leaks. para tratar de tapar esas fugas de agua que se estaban metiendo. 3 weeks later, they took off again. O pasaron 3 semanas y volvieron a salir a su viaje. They went about 300 miles, and the Speedwell was leaking really badly again. Apenas iban 300 millas hacia el mar y empezaron a ver que se estaba metiendo el agua otra vez en el Speedwell. So they had to go back to England again. Así es que otra vez se regresaron a Inglaterra. And they decided the Speedwell just was too leaky. It wouldn't make the voyage. Y fue allí que tomaron la decisión de que el barco Speedwell no iba a resistir el viaje porque se le metía demasiada agua. So they crowded on the more and more of these pilgrims on the Mayflower. Así es que en vez de ir en 2 barcos, todos juntos se amontonaron en un solo barco que era el Mayflower. And took off for the New World a lot later in the year than they thought. Y salieron mucho más tarde de lo que habían planeado en el año. And they were at sea for 66 long days. Duraron en el mar por 66 largos días. Because they were going into the winter season, there was these horrible storms. Y como estaban ya en la temporada de invierno, estaban cruzando terribles And tormentas. so this trip, which would usually take about 33 days, took twice that long. Así es que ese viaje que usualmente duraba 33 días duró prácticamente el doble. Sometimes they were blown backwards. Algunas veces, de hecho, el viento los estaba regresando de donde venían. And it was a horrible, horrible trip for them. Fue simplemente un viaje terrible para I mean, ellos. there was 102 pilgrims on the ship, Habían 102 peregrinos que iban viajando en ese barco. and they had to stay below the deck. Y tenían que estar debajo de la cubierta todo el tiempo. The sailors didn't want them up on the top deck because they were afraid they'd get thrown overboard. Los marineros que operaban el barco no querían que ellos salieran de abajo porque se podían caer de la borda. So they stayed in what's called the in-between deck, Así es que se tenían que quedar en lo que le llaman la cubierta de en medio, which was about 58 by 24 feet for 102 people. lo que medía más o menos 58 por 28 pies para 102 personas. It was cold. Era un tiempo fríísimo, It was always wet. siempre estaba mojado ahí abajo It was suffocating. They couldn't breathe. y no había ventilación, así es que era algo sofocante You couldn't stand up. It was less than 5 feet tall. y no podían estar parados normal porque el lugar medía apenas 5 pies. They had no privacy, No tenían ninguna privacidad and everybody was seasick. y todos ahí pues iban bien mareados. And it's hard to describe how horrible it was. Es difícil aún describir la manera tan terrible, esas condiciones en las que toda esta gente iba viajando. They couldn't have a fire because the ship might burn down. No podían prender lumbre y calentar su comida porque se podía incendiar el barco. And they survived on about 400 calories a day. Y para que se dé una idea, tenían que sobrevivir con apenas 400 calorías para todo el día. To give you an idea, the average American eats about 3,600 calories a day. Y para que se dé una perspectiva, la persona promedio estadounidense come 3,600 calorías al día. And the food that they had was a brick hard piece of bread. Y para que se imagine, lo que comían era como un pedazo de tabique. And the water that they had would go bad, so they had to mix it with beer. Era un pan bien comprimido y también para que el agua no se echara a perder, tendrían que hacerla como una cerveza. So they were underfed and dehydrated.
Así es que iban malnutridos e no iban bien hidratados. And many of them started to get sick. Y muchos de ellos empezaron a enfermar. Finally, they were able to get to the New World. Al fin llegaron a lo que llamaban el Nuevo Mundo. In November of 1620. En noviembre de 1620. But there was no welcoming committee. Pero se podrá imaginar que no hubo nadie ahí para recibirlos con la bienvenida. It was the beginning of a very difficult winter time. De hecho, llegaron al principio de lo que iba a ser un terrible invierno. Freezing cold. Terriblemente helado. And they didn't have any houses to go into. Y no había ninguna casa en donde ellos se pudieran refugiar. The Mayflower stayed there while they built their houses. Así es que el barco del Mayflower se tuvo que quedar allí en lo que ellos empezaban a construir. And during this very difficult time, one half of the pilgrims died. Y durante todo este lapso de tiempo, la mitad de las personas fallecieron. And they were afraid of the natives, Indians that were there. Cuando llegaron a este nuevo mundo, tenían miedo de los nativos que ya vivían ahí. And so they had to bury their dead at night. Así es que lo que hacían es que sepultaban a sus muertos durante la noche para que no los vieran. Because they didn't want the Indians to see how weak they were. No querían que los nativos se dieran cuenta de lo débiles que estaban. A couple times they saw the natives come out and they would take their sick pilgrims out and put a gun next to them, so it looked like there was more than they had more strength than they really did have. Hubo algunas veces en que ellos se daban cuenta que los nativos salían a sus alrededores, así es que tomaban a sus personas enfermas, las ponían contra algún árbol con un arma para que pareciera que habían muchas más personas. But they did treat these natives with respect. Lo que sí, siempre trataban de tratar a los nativos con respeto. And as equals. Y como personas iguales a ellos. And God blessed them because of their love for them. Y Dios los bendició por ese amor que mostraron. And there's another story we can tell about Squanto, the Indian who came to help the pilgrims survive that terrible winter. Y entre toda esta gran historia, hay una historia en particular muy interesante que es la de Squanto, que era un nativo americano que llegó para ayudar a los peregrinos. After this terrible time, they planted their crops in the spring. Porque después de esa terrible situación, por fin pudieron plantar sus semillas, sus sembradíos, ya que llegó la primavera. And with the help of the natives, they were able to find how to fish and how to get the game that was necessary. Y ya fue entonces que con la ayuda de este nativo, ellos aprendieron a cómo sembrar, cómo pescar y también obtener carne para alimentarse. And they decided to have a feast together with the natives. Fue así que entonces los peregrinos decidieron tener esta gran fiesta junto con los nativos. After the harvest of 1621. Un banquete después de la cosecha de 1621. And you can read the accounts of William Bradford, who was the governor. Y usted puede leer la historia de William Bradford, que fue el gobernador de aquel entonces, está escrito. And you can see their passion that they had for Jesus Christ. Y a través de sus escritos se puede ver la pasión que los peregrinos tenían por nuestro Señor Jesucristo. Their commitment to Him. Estaban comprometidos con Él. And their dependence upon Him. Y completamente dependientes del Señor. And how thankful they were that He allowed them to go through this difficult season. Y estaban tan agradecidos aún con el Señor porque les había permitido sobrepasar esta terrible situación. And thank Him during this first Thanksgiving meal. Y de lo agradecidos que estaban en ese primer día de gracias. I feel this is really important because many of you watching today. Y yo siento que toda esta historia es muy importante porque muchos de ustedes viendo en este momento are pilgrims, or maybe your father or your grandfather was a pilgrim that came to America. Tú también eres un peregrino, o quizá tus padres o tus abuelos fueron peregrinos que llegaron a este país. Thank you for listening today just before your Thanksgiving meal. Y por eso te doy gracias por ver este video justo antes, unos días de tomar tu cena de Día de Gracias. To God be the glory, great things He has done. Que a Dios sea la gloria por sus grandes obras y maravillas. We are so thankful to you, Lord. Y estamos muy agradecidos contigo, Señor. Have a happy Thanksgiving. Le deseamos a usted un feliz Día de Gracias.